Y vamos a ir a la última entrevista de la tarde de hoy, porque ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, presentó la semana pasada a su nueva directiva que acompañará el periodo 2025-2027. Quien asumió la presidencia de ACDE es Elisa Facio, docente y dirigente con larga trayectoria en el ámbito empresarial y académico. Facio sucede en el cargo a Marcelo Escabuso, quien estuvo al frente de ACDE como presidente entre 2023 y este año. Es un gusto recibir aquí en el estudio a Elisa Facio. Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. ¿Desde cuándo forma parte de ACDE usted? Formo parte de ACDE desde hace como 8 años, por lo menos. Es una organización que siempre me pareció muy interesante por la función social que tienen y siempre me sentí muy identificada con sus valores, así que es un gusto para mí estar ahora al frente de la organización. ¿Y qué siente el asumir la presidencia de ACDE por estos 2 años, como decíamos en la presentación? Bueno, un placer enorme, una emoción impresionante cuando me lo propusieron, porque bueno, yo siempre veía a ACDE, las cosas que hacían, los empresarios que allí estaban en la directiva y nunca me imaginé que iba a llegar un día a estar en el lugar en el que estoy hoy, así que para mí es un orgullo muy grande. Muy bien. ¿Y qué proyecta para ACDE ahora como presidenta en estos 2 próximos años que le vienen? Bueno, ACDE es una asociación de empresarios que siempre se preocupó por ser buenos empresarios. El eslogan de ACDE actualmente es mejores empresarios, mejores empresas, mejor país. Siempre desde su fundación en el año 52, lo que buscaron los empresarios que la fundaron fue hacer empresa de una manera noble y hacer empresa para el bien de la sociedad. Siempre se buscó seguir lo que recomendaba, digamos, la doctrina social de la Iglesia, y así fue que se fundó la organización, y eso es lo que hizo durante todos estos años. Así que ACDE tiene esa misión, y lo que queremos hacer es profundizar en las cosas que ya se hacen, como por ejemplo los grupos GREM, que son grupos de reflexión de empresarios en los que se juntan para discutir dilemas éticos de las cosas que pasan en la empresa. También hay programas para acompañar a la empresa a mejorar su gestión, y en el último año se planteó, la última gestión de Escabuso se incorporó un programa de liberados. Lo que buscamos es sensibilizar a los empresarios para que contraten en sus empresas a personas que estuvieron privadas de libertad una vez que son liberados, o que acompañen a personas que están trabajando que fueron liberados para que puedan sostener. Así que bueno, profundizar en esas cosas. Y yo también me planteo como desafío que la imagen del empresario mejore, pero que mejore en el mostrarle a la sociedad que hay buenos empresarios que hacen bien las cosas y que quieren hacer bien las cosas por la sociedad. Bien. Y justamente usted lo mencionó al pasar. Yo leía hoy, cuando preparábamos la entrevista, una entrevista que le dio al portal, que está publicada en el portal de ACDE, que decía que uno de los objetivos que tiene para su gestión es fortalecer los grupos de reflexión empresarial, GREM. Nosotros aquí en el programa hemos tenido varios testimonios. Rosario González, por ejemplo, es una de las personas que ha estado compartiendo la experiencia. Bueno, Marcelo Escabuso también ha estado contando esto de qué se trata, ¿no? Que se reúnen empresarios para tratar temas, para también buscar como una palabra de aliento incluso. ¿Por qué siente que quiere fortalecer más estos grupos? Como te decía, esos grupos fueron como la semilla inicial de ACDE. Cuando ACDE se creó con esos grupos, y ahora están funcionando en la actualidad, digamos que 4 o 5 grupos, porque y funcionando a pleno, y queremos que haya más grupos. Realmente la asociación tiene
hoy nucleados 200 empresarios personales y 100 empresariales, o sea que estamos hablando de 300 empresas por lo menos que están nucleadas en la organización y sentimos que existe espacio para crear más de estos grupos y también un poco para que los grupos retomen, digamos, lo que había sido originalmente su misión, que era mirar los problemas de la empresa a la luz de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Nos ha resultado llamativo, y lo hemos comentado mucho entre nosotros, que bueno, que el nuevo Papa eligió León XIV como nombre, cuando en realidad León XIII fue el Papa que publicó la doctrina social de la Iglesia, los documentos, la encíclica Rerum Novae, que fue la que inició la doctrina social de la Iglesia. En aquel momento la sociedad estaba en un momento complicado por la revolución industrial, y el Papa León nos dice, bueno, ahora estamos en una nueva revolución por la inteligencia artificial. Y entonces creemos que hay, como te decía, hay una oportunidad de profundizar en esos grupos y crear nuevos. Bien, y decíamos que usted tiene un enfoque de empresarial y académico también, de los dos lados, y hablábamos de esto de la inteligencia artificial. ¿Cuál es su visión? ¿Qué siente? ¿Cuáles son los desafíos frente a este tema que está acaparando todos los ámbitos, desde el educativo, el empresarial? ¿Cuál es su visión? Bueno, yo me siento fascinada por este tema. ¿Sí? Yo soy ingeniera de sistemas. Entonces, imagínate que es un tema que nosotros en la profesión lo venimos conociendo y hablando desde hace muchísimos años. De hecho, los algoritmos de la inteligencia artificial existen desde la década del 50. Lo que hoy existe es capacidad de cómputos, como para que esos algoritmos se puedan ejecutar de manera fácil y que puedan llegar a todas las personas en el teléfono, digamos, que son cosas que en la década del 50 del siglo pasado a nadie se le pasaba por la cabeza. Pero yo tengo como una mirada de todo lo bueno que podemos hacer con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, como todas las tecnologías, tiene diferentes usos. Entonces se puede usar bien o se puede usar mal. Y yo soy una persona que tiene una mirada muy positiva sobre el futuro, muy positiva sobre las cosas, y la verdad que creo que son muchas las cosas que hoy nos da la inteligencia artificial, que nos facilitan la vida y que bien usada como corresponde, seguro que va a darnos todavía mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida. Bien, y cambiando de tema, porque uno de los temas que usted también lo mencionaba ahora al pasar, que ha puesto sobre la mesa ACDE en los últimos años, ha sido el tema de las personas que estuvieron privadas de libertad y la recuperan, cómo es ese después. ¿Cómo piensa usted seguir trabajando ese tema durante estos 2 años? Bueno, ese es un tema que, como te decía, trajo escabuzo a ACDE, ya en la presidencia de Rosario González Stewart, porque él forma parte de la pastoral penitenciaria, entonces conocía la realidad de cerca y nos vino a plantear, yo estaba en la directiva de Rosario, nos vino a plantear la posibilidad de que ACDE precisamente tomara ese rol de acercar estos programas a los empresarios. Y me acuerdo que Marcelo nos dijo, si no somos los empresarios cristianos, ¿quién lo va a hacer? Entonces nosotros nos pareció que realmente tenía sentido lo que él decía, y lo que se está haciendo y lo que se sigue haciendo es trabajar en el penal con los privados de libertad que están por salir, los que están como en la última etapa, digamos, de su proceso, para ayudarlos a adquirir habilidades o capacidades para insertarse en el mundo laboral, ayudarlos con los currículos, cómo presentarse en una entrevista. Nos acompaña la gente de Manpower en esos procesos. O sea que ACDE tiene una oficina adentro del ex Comcar, donde se trabaja todas las semanas con las personas que allí están, como te decía, desde antes de que sean liberados. Después lo que procuramos es que haya empresas que les den oportunidades laborales en función, por supuesto, de sus capacidades y de sus competencias, y también le pedimos a las empresas que
de repente no tienen oportunidad de darle un lugar, pero sí tienen oportunidad de que de a través del voluntariado corporativo haya personas de la empresa que puedan acompañar a los liberados. Porque hay gente que de repente no tiene cultura del trabajo, de que todos los días me levanto, me baño y voy a trabajar, y no le parece importante llegar en hora. O sea, hay ciertas rutinas que para de repente algunas personas son muy comunes y para otras personas no lo son. Entonces, eso hay que acompañarlo. Y lo que hacemos en ACDE es hacer talleres con estos voluntarios. Entonces se hacen talleres, se los prepara por cómo hacer ese acompañamiento y después se asigna una dupla de voluntarios a un liberado en un lugar de trabajo. Y así se hace el acompañamiento para que la persona pueda transitar con éxito ese proceso de oportunidad laboral. Nosotros entendemos que si los procesos no son exitosos, perdemos mucho, porque pierde la persona, que en definitiva no consigue transitar con éxito el proceso, pero también se nos cierra una puerta, o sea, corremos el riesgo de que se nos cierre una puerta en esa empresa, cuando en realidad, bueno, si después le fue mal, capaz que el empresario ya no quiere volver a repetir la experiencia. Entonces somos como muy cuidadosos en ese proceso, y bueno, y ahí estamos empezando y avanzando en el programa. Bien, que ahí recuerdo palabras de Escabuso que hablaba del tema de la red de empresarios y de empresas que contratan a personas liberadas, que era una lista muy reducida por este prejuicio que a veces se les da a las personas que estuvieron en una cárcel. ¿Cuál es su objetivo respecto a este tema? Entre colegas, empresarios, poder motivar más, animarse a que participen de este proyecto. Nosotros lo que hacemos es que las personas que recomendamos para contratar son personas que pasaron por un proceso de preparación, que tienen una compañía y que además pasaron por un proceso de evaluación de psicólogos de Manpower, que nos acompaña con esa tarea. Entonces, son personas que realmente quieren salir adelante. Eso es lo más importante, que la persona quiera tener una oportunidad y que quiera aprovecharla, la voluntad de la persona de querer salir adelante. Eso es lo más importante, y la verdad que es difícil porque a veces hasta los otros empleados, hay una anécdota de un caso, un testimonio de un empresario que tomó la decisión de contratar un liberado, y los otros empleados que tenían la empresa se enojaron con él. ¿Cómo nos vas a traer a esta persona? O sea, hay un tema difícil en la sociedad que es lo que estamos tratando de atacar. Hay un programa de Manpower que se llama Derribando Estigmas. O sea, no todas las personas que están privadas de libertad son irrecuperables. Al contrario, nosotros pensamos que las personas son recuperables, y hay personas que realmente tienen muchos deseos y mucha voluntad de cambiar de vida, y bueno, tenemos que darles una oportunidad. Bien, y otro de los temas que también se inició, recuerdo, en el 2023, fue el proyecto Marginalidad, que se dio con el inicio de un conversatorio en el que participaron en aquel momento los expresidentes Lacalle Herrera, Sanguinetti y el fallecido José Mujica. ¿En qué está hoy en día ese proyecto de Marginalidad que había comenzado en aquel momento? Bueno, ese proyecto no lo abandonamos, pero tenemos poco músculo, y entonces vamos con las cosas que se van concretando más. Todavía tenemos que darle forma a un camino para que eso se concrete en acciones. Fue muy positivo, creo, aquel conversatorio. Se hizo otro, y lo que queremos con el tema marginalidad es precisamente sensibilizar a la población de la realidad que viven las personas que de alguna manera están en esa situación de marginalidad. Creemos que la sociedad es una sola, creemos que todas las personas tienen dignidad, que todas las personas son merecedoras de oportunidades,
y para eso trabajamos, justamente para dar esas oportunidades y para mostrar esa dignidad. Bien, y hablando también un poco de la realidad de ACDE, ¿de cuántos socios estamos hablando que tiene hoy? 200 socios personales, individuales, digamos, y 100 socios empresariales. Porque, digamos, se puede ser socio de la empresa o la persona. Ah, bien, entonces hay como una diferencia en ese sentido. Claro, exactamente. Bien, y hablando de ACDE, pero con las nuevas generaciones, las nuevas generaciones de empresarios que están iniciando proyectos, ¿cómo se da ese diálogo, ese intercambio? ¿Existe? Sí hay jóvenes y la verdad que los jóvenes que se acercan lo valoran mucho. Cuesta mucho traerlos. Cuesta mucho traerlos. ACDE es una asociación que tiene más de 70 años, que tiene como una imagen de ser muy conservadora. Entonces, cuesta, digamos, la atracción. La experiencia que tenemos es que una vez que los jóvenes se acercan y ven las cosas que se hacen, se sienten motivados. Sobre todo porque además hoy en los jóvenes hay mucho compromiso, mucha búsqueda de propósito. Entonces nosotros vamos un poco también a eso, a mostrar que ACDE ayuda a encontrar y a perseguir ese propósito. Claro. Y también que el ser empresario es algo que se está haciendo cada vez más común. En un sentido, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Realmente ser empresario para mí es algo fantástico. O sea, yo siempre digo, el empresario es el que tiene esa llama prendida de querer hacer algo, de arriesgar su capital para eso en lo que cree. Y sale todos los días a trabajar y no sabe si le va a ir bien o mal, y lo que está poniendo sobre la mesa es su capital, es su dinero, y se puede fundir, y se funde con su dinero. Y muchas veces los empresarios ponen de su dinero para que la empresa siga funcionando porque creen en su proyecto. Y eso es lo que hay que poner en valor. Y pasa algo particular en el Uruguay, y es que mientras uno es emprendedor y tiene una startup, y ese muchacho joven que, bueno, tiene algo que empezó, es bárbaro y todo el mundo lo quiere ayudar. Ahora, después que se transformó en empresario, tiene 15, 20 empleados, ya se transforma inmediatamente en una especie de monstruo que nadie quiere. Y en realidad es la misma persona. O sea, hay empresarios con empresas de 40 años que siguen siendo el emprendedor que va todos los días a trabajar. Es un trabajador más, el empresario, que va todos los días a trabajar para sacar las cosas adelante, para atender a su clientela, y en eso pone en riesgo su capital. Yo creo que eso hay que un poco unificar, ¿no? En otros idiomas, por ejemplo en inglés, entrepreneur, o sea, es el, o en francés es la manera de decir emprendedor y empresario, no cambia de palabra, siempre es emprendedor el que lleva adelante una empresa, ¿no? En español cambiamos de emprendedor a empresario cuando en realidad muchas veces son todos emprendedores, aunque la empresa tenga muchos años o que tenga muchos empleados. Claro. Y que uno piensa, Uruguay, un país chico, el emprender a veces es todo un desafío, ¿no? El tener una pequeña empresa es... Pero es lo que genera riqueza, es lo que genera valor auténtico, porque o sos emprendedor o empresario, o sos empleado. Y si sos empleado, o sos empleado en una empresa que otro creó, o sea que, o en un empleo público. Y ahí no tenés ningún riesgo. O sea, no te desvela el problema digamos, ni de la competitividad, ni la geopolítica, digamos, no tenés esas preocupaciones, porque en definitiva tenés el sueldo asegurado. Lo único que realmente genera, digamos, que crea riqueza son los emprendedores y los empresarios. Claro. La palabra emprendedor tomó mucho más fuerza en los últimos años, pero también por la pandemia, de que mucha gente se quedó sin trabajo. ¿Cómo lo ve en ese caso? Más o menos, capaz que en algunos ámbitos y con todo el advenimiento de las redes sociales y Instagram y qué sé yo, se ven como más oportunidades, pero en realidad en el ámbito, por ejemplo, de la tecnología, existen emprendedores desde hace muchísimos años, porque digamos, es fácil de alguna manera tener la oportunidad de ponerse a hacer o páginas web o sistemas o cosas con una computadora desde su casa. Entonces,
en algunos ámbitos hace muchos años que existen los emprendedores, en otros ámbitos capaz que no se visualizaban tanto como una unidad productiva que puede generar riqueza, como te decía yo. Claro. Y volviendo nuevamente al trabajo, y bueno, a este rol nuevo que usted ocupa en ACDE, está acompañado por un equipo también, no está sola frente a esta tarea. No, tengo un equipo espectacular, verdaderamente de lujo, que algunas personas ya venían trabajando con Escabuso en el consejo directivo anterior, otras se incorporan en este consejo directivo. Realmente son todos empresarios muy valiosos que están muy comprometidos con justamente mejorar la calidad de vida de las personas, o sea, muy comprometidos con el bien común, así que estoy muy contenta. Y además en ACDE existe un staff pequeño, que no es muy grande, que es de pocas personas, pero también todas personas muy valiosas y muy comprometidas con el bien común. Yo no quiero decir la frase, quiero que la diga usted, pero hay una frase que está en la cuenta de Instagram de ACDE, que fue usted quien la eligió. ¿Por qué la eligió esa frase? La frase de la esperanza. Sí. Sí, la esperanza y la fe traen el futuro al presente. Yo realmente soy una persona que muy esperanzada. Siempre, digamos, la esperanza es una virtud teológica, eso lo aprendí hace poco, y así como la fe. Y la esperanza, en definitiva, es lo que nos hace creer que las cosas se pueden hacer. Entonces, una vez leí que Borges había escrito que los sueños no se animan a hacer realidad sin antes ensayarlos. Y ese ensayo es la esperanza. Cuando uno tiene un sueño y hace todo para que ese sueño se transforme en realidad es porque tiene la esperanza y la fe de que eso va a ocurrir. Y no es una esperanza, me quedo sentado, cruzado de brazos, esperando que las cosas pasen. Hago cosas, pero confío en que el Espíritu Santo me va a guiar para que esas cosas pasen porque Dios también está actuando. Claro. Y bueno, ¿y qué espera para estos 2 años que se le vienen como presidenta de ACDE? Bueno, realmente espero que podamos, como decía, consolidar un montón de cosas que están como creciendo, reforzar algunas que fueron muy antiguas y que un poco se habían perdido, mejorar la imagen de los empresarios en la sociedad y que se vea el impacto que puede tener que pueden tener las empresas privadas en la sociedad. Que lo vean la sociedad, pero que también lo vean los empresarios, para que sean más los empresarios que se sumen a generar ese impacto, porque yo estoy convencida de que la sociedad la hacemos entre todos, entonces todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y todos tenemos que respetar el aporte del otro. Y ahí, ¿cómo se genera ese diálogo de ACDE con los distintos actores sociales con los que trabaja o está en distintos proyectos también? Bueno, en el tema, por ejemplo, de Liberados, tenemos un diálogo muy, muy fluido con la gente del INR, del Instituto Nacional de Rehabilitación, y también con la gente de la DINALI, de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, desde hace ya tiempo, pero hace un mes más o menos, cuando fue, un poco más, capaz que un mes y medio, cuando fue designada la nueva directora del INR, Escabuso me invitó a participar en una reunión precisamente porque queremos mantener esos vínculos, y ayer de tarde estuvimos con el nuevo presidente del INISA visitando un empresario justamente para nosotros tenemos mucho esa vocación de articular. Conocemos a los empresarios, estamos en estas cosas de buscar oportunidades, tenemos vínculos con el gobierno, entonces buscamos la manera de articular de las dos partes. Claro, nosotros conocemos ACDE más bien por sus siglas y no a veces por el nombre completo, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. ¿Cómo está esa identidad cristiana? ¿Cómo la manifiestan ustedes? Por eso preguntaba este diálogo entre distintos actores del gobierno, del Estado, en este país tan laicista a veces, que donde lo cristiano se tiende a desaparecer. Más o menos.
A ver, Sí. hay algunos casos, y nos ha pasado, que empresas nos dicen, no, nosotros no podemos por la laicidad. Entonces, de repente, yo qué sé, nos pasó, por poner un ejemplo, en UTE o en ANCAP, o en Antel, en UTE y en Antel, que venían siendo socios y ahora dijeron, no, nosotros no, porque la laicidad, entonces... Y después hay otras personas que realmente lo presentan como un valor. Por poner un ejemplo, cuando Blanca Rodríguez fue presentada como candidata a senadora, ella dijo que era cristiana. Y no lo presentó como una cosa, ay, qué horrible, lo tengo que esconder. Lo dijo con orgullo. Yo soy socialista cristiana o algo así. Entonces, Bordaberry también, cuando volvió a la actividad política, sí, habló de que daba gracias a Dios y habló de su profesión de fe. Todos conocíamos la fe de Bordaberry, pero bueno, de alguna manera son cosas como que se ponen de manifiesto como un valor. Entonces, nosotros desde la asociación, y esto lo hemos discutido mucho, nos hemos planteado si suma o resta tener el cristiano en el nombre, ¿no? Y nosotros entendemos que los valores cristianos son los valores de nuestra sociedad. Son los valores que aprendemos en la escuela por más que sea laica, y son los valores que sin profesar una religión tenemos y queremos tener. Entonces, lo que decimos son nuestros valores en acción. Y lo que sostenemos es que la asociación es cristiana, pero los dirigentes de empresa no tienen por qué serlo. Sí, por supuesto que tienen que adherir a los valores, porque si no, no se van a hacer socios de la asociación. Tal cual. Pero hay en ACDE personas que son de otras religiones, de la colectividad judía, muchas personas que no tienen fe, que no creen. O sea, en realidad hay de todo, como hay en nuestra sociedad, pero nosotros sí seguimos los valores cristianos. Muy bien. Bueno, la verdad, Elisa, ha sido un gusto haberla recibido, haber conversado siempre. ACDE tiene muchas cosas para hablar desde Liberados, de los grupos GREM. Hablábamos también del proyecto de marginalidad que está ahí en camino. Pero bueno, desde aquí le deseamos mucha suerte en estos 2 años que va a estar al frente como presidenta. Muchas gracias. Antes de irme quiero pasar un aviso. Sí, adelante. Con respecto a la inteligencia artificial que tú me preguntabas y bueno, cómo lo vemos, ahora estamos el 18 de junio, estamos preparando una conferencia, o sea, va a haber una conferencia en el auditorio de la CAF que va a dar Nicolás Jodal precisamente sobre la inteligencia artificial, si ya se sabe todo sobre la inteligencia artificial o qué tienen que saber los empresarios sobre la inteligencia artificial. Así que invitamos a toda la audiencia a que asista a la conferencia, porque bueno, es de entrada libre y se puede ir. Bien, así que el 18 de junio, 18 ¿a qué hora? de junio a las 8 de la mañana. Ah, bien, perfecto. Así que esos también ustedes lo publican está en la página web. En la página web de ACDE. Y ahí se pueden registrar. Es gratis, pero hay que registrarse. Muy bien, así que lo tenemos en cuenta para ir agendando el 18 de junio. Muchas gracias, Elisa, por acompañarnos. Gracias a ti.